estudio y que el Señor nos pueda estar mostrando lo que quiere que aprendamos el día de hoy. Querido Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por tu misericordia y por la forma en la cual tú obras y hablas a nuestro corazón. Queremos rogarte, Señor, que este estudio entre en lo profundo de nuestro corazón y que solamente tú seas quien se lleve toda la honra y gloria. Hemos venido aquí con corazones quebrantados, con corazones alegres, pero también corazones necesitados de que hables por medio de tu palabra. Utilízame a mí, Señor, para poder hablarla, exponerla de la manera fiel y que todos salgamos glorificados y exaltando tu nombre. Por Cristo Jesús nuestro Salvador, te damos las gracias. Amén. Bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Se avanza dos más, por favor. Otra, ahí. En el recuadro, el número grande, el 1:10, va a ser siempre ahí. Voy a estar ocupando los capítulos, versículos, por si se pierde, y los demás van a ser los textos que complementan. Pero mire, una de las cosas que yo encuentro triste, y de hecho lo digo allí en el material, la unidad glorifica a Dios, la división causa tristeza. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver a lo largo de estos versículos, lo que más anhela, lo que más pretende el Señor es la unidad. Y miren 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí habla de tres aspectos, si lograron seguir, habla una misma cosa, un propósito, una misma mente, una meta, ¿no? Y un mismo parecer, un objetivo. Cuando entendemos estas tres cosas, vemos lo que realmente Pablo anhelaba, que todos hablen una misma cosa, que todos piensen lo mismo y que todos actúen de la misma forma. Y el mismo mensaje, les decía, se replica el día de hoy. Es triste cuando en las iglesias no existe esto. ¿Y por qué Dios le da el mensaje a Pablo con respecto a estas tres áreas? Mire, Jeremías 17:9, gran mensaje que nos da. ¿Y por qué Dios desea tanto la unidad en su congregación? Jeremías 17:9. ¿Y de dónde vienen estos problemas, no? Principalmente aquí Jeremías nos los explica. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10, aunque no está allí. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muchas de las divisiones que se generan en las iglesias, precisamente o específicamente en la iglesia de los Corintios, creo que está muy fuerte. Sí. Ya, a ver. Una de las divisiones, uno de los problemas principales es el corazón. El corazón puede ser tan lleno de orgullo, el corazón puede ser tan jactancioso, que puede llevar a toda esta confusión. Mire, en Mateo capítulo 15, versículo 18, algo parecido. Han estudiado un poco este libro, yo creo que ya lo recuerdan muy bien, pero ¿qué dice Mateo capítulo 15, versículo 18? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Miren Santiago 4, 1 y 2, ¿qué nos dice al respecto? Y viene hablando, ¿no? Y Santiago dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y podéis alcanzar y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Vemos entonces, si regresamos a 1 Corintios, uno de los problemas principales era el por qué se generaba todo esto por inmadurez. Una de las causas que ha llevado a dividir muchas iglesias, la inmadurez. Sabemos que dice que no debemos contender con aquellos que son nuevos en la fe, pero es imposible no luchar con aquellos, y yo creo que la mayoría de las divisiones, al menos es mi apreciación, se generan no de los nuevos, sino de los que ya saben.
porque ellos saben manipular, saben qué versículos usar y saben cómo robarse gente. Y yo digo, hay de aquellos que se roban gente porque son las ovejas del Señor, no son mis ovejas. El Señor me ha dado la responsabilidad de alimentarlos, protegerlos, velar por ustedes. Pero si yo me llego a robar una oveja, Dios me va a demandar eso. Y a veces no se le toma el peso. Y los corintios estaban tan envanecidos que decían, no, lo importante es sentirnos bien. Pero mire qué dice el versículo 11, si damos un clic allá. Esto es lo vergonzoso, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Pues les decía, desde ahora hasta el capítulo 4, va a decir, pero ¿por qué sigue hablando de las divisiones? Y sigue, y sigue, y sigue. Porque eran duros de servicio. Eran, como decimos acá, eran necios. Dice que eran tan inestables como el clima, ¿no? Sabemos, la mañana calor y ahorita se viene un diluvio. Pero mire, ¿de dónde viene todo esto de esta información? Ahí mismo en Romanos, en la página anterior, Romanos 16, 18. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué consejo le da Pablo a aquellos que causan divisiones y a aquellos que están contendiendo dentro de la iglesia? Mire, si usted y yo caemos en eso, nos las vamos a ver con Dios. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Es triste cuando en una iglesia se va la gente, es triste, y el pastor lo primero que tiene que evaluar qué hice mal. Pero también a veces, no me malinterpreten, son necesarias las purificaciones por el bien de la propia congregación. Y yo puedo ser parte de eso, que diga, si yo estoy causando un mal acá y yo soy el obstáculo para que ustedes no crezcan, así como entré, así voy a salir. Porque esto no es por fuerza, no es por capacidad, no es por amabilidad, es conforme a la palabra de Dios. Por eso que les decía, y yo repito siempre, hermanos, si usted conoce a alguien que no va a ninguna iglesia y que es creyente, tráigalo, porque no está alimentándose. Pero si usted conoce a alguien que es creyente y va a otra iglesia, no se lo traiga, porque eso es robarse ovejas. Y lo mismo aplica para los ministerios. No nos manda Pablo ni el Señor a robarnos ovejas, nos manda a ganar ovejas. Por eso que yo soy muy temeroso de que, viene el hermano fulano, viene de otra iglesia y está con nosotros. Usted tiene que ser fiel a su iglesia local. No es bueno andar de turista. Tiene que comprometerse en un lugar. Y si usted conoce nuevamente a alguien que ya va a una iglesia local, no lo traiga para acá, déjelo en su iglesia, ya está bien. Es que no tienen reunión los miércoles, lo lamentamos mucho que vea la predicación por Facebook, pero no lo traiga acá, hermanos, es bien grave. Espero que tomen el peso de lo grave que significa robarse ovejas, o que al rato que digan que yo me las estoy robando y yo ni siquiera tengo culpa en esto. Hermanos, Pablo ataca las divisiones y Pablo desea que los corintios aprendan de ello. Mire Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Y mire de qué forma les habla Pablo a aquellos que causan divisiones o a aquellos que se roban las ovejas. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Se da cuenta cómo se refiere Pablo? Hermanos, yo no quiero que me consideren así. Por eso es que no traiga gente. Tito 3:10. O sea, no traiga gente que ya va a una iglesia, traiga gente que no asiste a ninguna iglesia. Tito capítulo 3, versículo 10. Y mire, ¿qué consejo le da ahora aquí? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Se da cuenta lo grave de causar división? ¿Cómo puede causar? ¿Cómo inicia todo esto? No inicia de la nada. Oye, ¿y será que el pastor tiene razón? Oye, ¿será que el hermano también? Porque yo soy seguidor de tal hermano.
No, pues a mí me agrada más este, yo creo que es el otro. Y empieza el diablo a trabajar en nuestra mente. Hermanos, si queremos velar por este lugar, si queremos velar en santidad, si queremos, hermano, miren, no me acuerdo si era Platón el que decía lo siguiente: cuando alguien llegaba a conversarle algo, le decía, ¿me va a edificar lo que me vas a decir? No, ok. ¿Va a hablar mal de alguien más? Sí, ok, entonces no me lo cuentes, no lo necesito. Oye, ¿por qué cambiaron la canción? ¿Y por qué esto? Hermano, no estoy para conversar, no quiero causar división, no quiero empezar a prender el fuego. Y pongamos un alto. Mire, ¿qué dice? Al hombre que cause divisiones después de una amonestación, deséchalo. Dice, el tal se ha pervertido. Hermanos, la única forma de velar y cuidar a la iglesia es nosotros mismos. Los problemas en la iglesia local surgen siempre dentro de la iglesia local, nunca surgen de fuera. Aquí, bueno, no ustedes, pero han visto iglesias que ha llegado otro a destruir y de un momento a otro destruyó. No, entran, dice, como lobos rapaces, se van camuflando o camuflajeando y después explota y sacan las garras. ¿Y cómo no nos dimos cuenta? Esa es su capacidad. Mire, Primera de Juan 2, 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mire qué dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y les digo, no es grato perder gente, pero entendiendo que la iglesia es del Señor. ¿Por qué se fueron? Y a veces uno ve, no se fueron si se van por doctrina, es culpa del pastor, pero si no se fueron por doctrina, hay una palabra: inmadurez. ¿Y cómo se le llama al otro? Ladrón, porque los convenció. Les dio un mensaje tan bueno: sí, contigo hasta la muerte, ¿no? Ustedes sigan a Cristo, no me sigan a mí. Y si yo peco, ¿me van a ir hasta la muerte? No, pues mejor es que te vaya bien. Hermanos, filtremos. Una de las cosas que Pablo anhelaba, que los corintios pusieran la mente en Cristo y no en los demás. Y empieza en el versículo 12 a mencionar lo siguiente: el enfoque era en los hombres y no en Cristo. Y por eso el versículo 12 de 1 Corintios, capítulo 1, dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire, yo soy de Pablo, ¿no? Porque él formó la iglesia. Yo de Apolos, porque era el predicador de la iglesia. Yo de Cefas o Pedro, y dice, ¿qué más? Y yo de Cristo. ¿Se dan cuenta por qué debatían? Era tan vergonzoso para Pablo ver cómo la iglesia se había corrompido, que una de las causas principales era ver quién era más espiritual. Los más espirituales eran de Pablo, y los demás que probablemente decían, no, pues a mí me evangelizó cualquier otro hermano, entonces yo estoy peor. Hermanos, una de las cosas que usted, y yo no tengo problema en decirlo, usted adore al Señor, no ponga la esperanza en mí. Usted ore por mí, que yo sea fiel, que yo pueda decir, Señor, sigo adelante, tratando cada día de mejorar, pero no ponga su esperanza en los líderes humanos. Somos falibles, vamos a defraudarlos, pero el Señor no. El día que usted confíe ciegamente en mí, usted tiene un problema, usted me está idolatrando, y yo no quiero ocupar el lugar del Señor. Por eso que los corintios, Pablo los corrige: no, al que hay que adorar, al que hay que glorificar, es a Cristo, no a los hombres. Mire 1 Corintios 12, 28, allí mismo. Entendiendo la división, ¿no? Tratando de corregir. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Qué quiere explicar Pablo? Todos somos parte de un equipo. Dice, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que siembra es algo, ni el que cosecha, sino el Señor que hace que todo esto sobreabunde. Hermanos,
Una de las cosas que deben entender, si hay alguien que hay que imitar, es a Cristo. Probablemente el apóstol Pablo, por el gran ejemplo. Humanamente habrá cosas que quizás le puedan atraer de algún predicador. No es malo eso, pero es ser humano, va a fallar. Nuestra esperanza no debe ser así, porque podemos caer en el error de los corintios. Yo soy de tal predicador, no, pues yo sigo y empezamos. Hermanos, todos aportan, todos son importantes, pero la prioridad es Cristo. Mire Efesios 4, 11 al 13 con respecto a esta misma división, o con respecto a esta corrección de la división que ellos tenían. Efesios 4, 11. Y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Nos explica en el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito o cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Entiende por qué todos somos parte importante? Yo recuerdo bien quién me ganó para Cristo. Yo recuerdo quién me bautizó. Yo recuerdo quién me ha enseñado. Yo recuerdo quién me ha trabajado conmigo. Y no obstante diga, ¿quién es superior? Todos han sido parte importante. Cuando perdamos este enfoque, probablemente vamos a equivocarnos igual. Versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 1. Y hace una pregunta Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, que tanto lo idolatran, les dice a los corintios? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire cómo los enfrenta. Dice Pablo, ¿quién soy yo para que ustedes reclamen que ustedes son mi fruto? ¿Quién soy yo para que ustedes se jacten de que gracias a mí ustedes son salvos? O sea, ¿quién soy yo? Mire Romanos 12:1, cómo nos presenta un argumento bien interesante, ¿no? Habla de un sacrificio, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las cosas que Pablo les demanda a los romanos y que probablemente pensaban los corintios es: razonen. Todos somos un equipo, todos somos colaboradores y nadie humanamente es más importante que el Señor. Es cierto, y gracias a Dios por aquellos hombres, aquellas mujeres que hacen la labor de ganar almas, pero aún así no están superiores a Cristo. Mire Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? ¿Por qué les escribe esto a los efesios y se asocia con los corintios, ¿no? Algo que les faltaba. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta cómo Pablo lo resume aquí? Dice, Cristo es uno, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad junta, pero dice, el anhelo que yo tengo, Efesios, de ustedes, es que sean unos. No que haya divisiones, sino que puedan seguir a Cristo unánimes, juntos, avanzando al mismo ritmo. Es cierto que a veces algunos vuelan y algunos vamos más lento, no obstante, cada uno va corriendo su propia carrera y todos vamos a llegar a la misma meta. Hasta que dice acá, a la estatura de un varón perfecto. Ese es el anhelo de Dios. Juan 17:21. Vuelve a hablar de esta unidad que no existía en los corintios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, ¿qué cosa? Uno. Miren, el mismo Cristo está reconociendo que entre Él y el Padre hay una unidad,
Y Pablo les dice, ¿por qué entonces ustedes están tan afanados en esta división? Y les decía, es la inmadurez. Filipenses 2:2. Da un mensaje parecido, ¿no? Miren, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se da cuenta que está repitiendo casi el mensaje? Leíamos en el capítulo 1, versículo 10, una misma cosa, una misma mente, un mismo parecer. Vuelve a recalcar Pablo lo mismo. Primera de Pedro 3:8. Y dice, ¿por qué tan reiterativo? Porque es lo que anhelaba Pablo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿y qué dice? Amigables. Si regresamos allá a 1 Corintios, vemos ahora un aspecto interesante. Hay una similitud, hasta cierto sentido, entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, con respecto al versículo 14, miren, 1 Corintios 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, y solamente dice a quién, sino a Crispo y a Gayo. Miren, Hechos 18:8 nos va a confirmar eso. Hechos 18:8. Y Crispo, ahí nos dice quién es, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí lo confirma. Pero miren, les decía que hay una, hasta cierto punto, gran similitud entre el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, porque en Juan capítulo 4, versículo 2, habla de que el Señor Jesucristo no bautizaba. Imagínense si se generó tanta división en los corintios. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera bautizado, hubiera esto sido una locura. Mire, Juan capítulo 4, versículo 2. Leo el 1 para que entendamos el contexto. Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y corrige, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Jesús estaba presente en los bautismos, pero no era el que ejecutaba el bautismo. Y entonces vemos acá, ¿no? Dice, con respecto a esto, dice Pablo, yo solamente bauticé a dos, así que nadie puede darse crédito. Uno es un líder de la sinagoga, Crispo, y el otro es Gayo, es probablemente el encomendado, que quizás fue el que fundó allá en tercera de Juan, el que se menciona. Pero se da cuenta cómo ellos estaban perdiendo el rumbo tan fácilmente. Y mire, Romanos 16:23, ahí en la hoja anterior. Y aquí está el mismo Gayo, ahora sí que el mismo Gayo. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Interesantemente, Pablo, al hacer esta exposición del argumento, a exponer su argumento, les demuestra, no pueden jactarse porque solamente hay dos que podrían, y tienen las pies tan en la tierra, entendiendo que era parte de un proceso, que al único que glorifican es a Cristo. ¿Y ustedes por qué no lo hacen? Mire, regresemos allá a 1 Corintios capítulo 1, versículo 15, y explica el por qué no bautizó más, porque obviamente el Señor le pidió, pero también por qué. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Imagínense hasta cómo tiene que corregir. Todos nosotros, yo creo que los que estamos aquí fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Sepultados en Cristo y resucitados a una nueva vida, pero no se bautiza en el nombre del predicador. Mira hasta dónde puede llegar tal desconocimiento, tal inmadurez, que hay grupos que para poder ser válido el bautismo de los creyentes, necesitan seguir una línea genealógica ascendente, es decir, hacia atrás.
Decir, ¿quién te bautizó a ti? Fulano. ¿Y a fulano quién lo bautizó? Ah, sí, sí lo bautizó Juan el Bautista, entonces es válido tu bautismo. ¿Pueden darse cuenta hasta dónde puede llegar esta división? Ah, no, es que a ti te bautizaron aquí en el río este, pero hay que ir al Jordán, porque ese es el bueno. Dicen, yo no he ido, pero que es tan sucio como el río que tenemos acá al lado. Entonces, mejor así me quedo. Pero a dónde voy es lo siguiente. El bautismo puede realizarlo cualquier persona, lo vemos en Hechos capítulo 8. Felipe bautiza al eunuco, pero sabemos que solamente tenía un título, ¿no? Era diácono. Él fue el que lo ganó, él fue el que lo bautizó. Pero más allá no tenemos más detalles. Por eso que cuando Pablo les dice, imagínense si yo hubiera bautizado a todos, si ya de por sí se están peleando, esto sería imposible de llevar. Y versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice, no sé si he bautizado a algún otro. Dice, entonces no tienen por qué jactarse de lo que yo he hecho en su vida. Gloríense en el Señor. Versículo 17, avanzamos allá. Y aquí explica Pablo el por qué no bautizó a más personas, entendiendo que la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está también el modelo, enseñándole que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y termina, amén. Pero Pablo explica, bueno, esta gran comisión que para nosotros es clara, Pablo no lo era así. Miren, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Miren, la humildad de Pablo para decir, y ustedes saben bien, Corintios, que yo no lo hice por mi capacidad, aunque yo era fariseo, conozco toda la ley, no dependí de mi capacidad verbal o de mi conocimiento para hablarles, sino de la dependencia en el Espíritu Santo. Muchas veces probablemente fallamos en exponer el mensaje y que las personas crean el mensaje porque no oramos por la predicación del mensaje. Si usted empieza a orar, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos, dame sabiduría para cuando tenga que hablar, exponer el mensaje de una forma clara y precisa. Y en ese momento no necesita ni cerrar los ojos, pero si usted lo está pensando, le puedo asegurar que usted de su boca empiezan a fluir versículos. Y dice, ¿cómo lo hice? Pues es que no es poder tuyo, es poder de Dios para salvación. Cuando uno lo experimenta, una de las cosas por las cuales a veces no se comparte el Evangelio puede ser por temor. Pero una vez que uno lo ha hecho y uno ha visto esta bendición de decir, al menos ya lo compartí, se hace natural. ¿Sabe cuál es la mejor forma de hacerlo? Practicándolo. Y si se equivoca, la persona no sabe que usted se equivocó. La persona necesita escuchar el mensaje. Comparta lo básico, comparta quién es Cristo en su vida. El endemoniado gadareno no fue a un instituto bíblico. El Señor le dice, ve y cuenta a tu familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y fue suficiente. Antes era un endemoniado, ahora me ven sano y cuerdo. Si el Señor no sé más, si tienen alguna pregunta, hágansela a él. Yo no sé explicar más. Fue práctico. Hechos 26, del 12 al 28, miren. Hablando de la conversión de Pablo, voy a citar algunos versículos, aunque ustedes saben probablemente el contexto. Pablo aquí relata esta conversión y el por qué se enfoca en decir que a él se le fue dada la responsabilidad de predicar el Evangelio. Versículo 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y dice acá, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y acá termina el versículo 19, ¿no? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahí está cuál fue el mensaje, ¿no? Cuál fue la preparación y el por qué Pablo era consciente de la responsabilidad que tenía. Y lo vemos también en Corintios 9:16. Primero los Corintios capítulo 9, versículo 16. Cuando uno está dentro del Evangelio, y principalmente cuando uno está dentro del pastorado, mire, si yo me revelo, aunque las cosas estén mal, porque a veces no siempre, no es un mar de tristeza, hay veces que está todo tan tranquilo, pero si las cosas están mal y yo abandono el barco, me va a llegar, porque estoy siendo infiel y estoy siendo cobarde. Y mire lo que dice Pablo con respecto a esto, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, y maldito de mí si no anunciare el Evangelio. Cuando uno entiende que esto es la labor, que esto es algo que Dios te encarga y que tú aceptas voluntariamente, puedes quejarte, porque a veces pasa, puedes sentirte defraudado, puedes sentirte avergonzado, puedes sentirte olvidado, puedes experimentar todo eso. No obstante, dice, tengo que seguir, porque nadie me obligó, yo lo acepté, y una vez que lo acepto, no hay vuelta atrás. Y no es porque es algo malo, sino porque es tan bueno, y dice, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo voy a abandonar algo si esto es lo mejor? Y versículo 18, mire. No, perdón, estamos en el 17. Perdón, yo me perdí. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El resumen, una de las cosas que Dios más desea, y lo hemos visto aquí en estos 7 versículos, las divisiones, y terminaría acá, son dañinas para una congregación. Leí al principio, la unidad genera o glorifica a Dios, las divisiones tristeza. Parte de los desafíos que tenemos como creyentes es cada día estar atentos a cómo estamos avanzando en el Señor. Puede ser que no somos aquellas personas que anhelamos. Todos tenemos trabajo, no somos perfectos. El propio apóstol Pablo dice allá en los Filipenses, ¿no? La carta a los Filipenses, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y uno dice, pero Pablo, si tú fuiste el mejor ejemplo de compromiso al Señor. Y él dice, sigo adelante, todavía no lo alcanzo, estoy esforzándome. Así que hermanos, son 7 versículos. La próxima semana vamos a ver la continuación y el por qué todas estas divisiones, si no se tenía como prioridad el poder de Dios que ejecuta las conversiones, esto sería imposible avanzar. Ay, perdón. A veces van a ser, nuevamente explico, no es un tema que me agrade, pero oremos que el Señor sea glorificándose en cada uno de nosotros y que cuidemos y velemos la iglesia. Es de Él. Si yo echo a perder algo de aquí, yo estoy en serios problemas. Pero si usted es causa de una división, hermano, hermana, usted está en serios problemas. Vamos a fallar, vamos a cometer errores, pero hemos visto en Mateo, ¿no? Si alguien se siente ofendido, o tú te sientes ofendido por alguien que ha dicho algo, ve y conversa con tu hermano. La mejor forma, esto es como lo han asociado a veces la iglesia con un matrimonio.
Entre más comunicación tengamos, entre más honestos seamos, vamos a ir a avanzar. Problemas siempre va a haber, diferencias siempre van a existir, pero velemos que estas diferencias no sean graves y que no afecten la doctrina ni la santidad del cuerpo de Cristo. Que oren por mí, que yo sea fiel para predicar el mensaje, que yo sea fiel en mantenerme con la guía que ustedes necesitan. Y también yo estaré orando por ustedes, que Dios les dé sabiduría, entendimiento, para que todos, como decía Efesios 4:12, todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, hablando en términos generales de la humanidad, o una mujer perfecta, si lo quiero ver así, y que todos podamos glorificar a Dios. Y hay que continuar. Lo pasado, pasado. Estamos aquí y ahora y velemos de aquí en adelante. Ocurren cosas a veces, pero bueno, solamente nos toca ver de estos ejemplos. Y hermanos, si pudiéramos terminar, la única forma en la cual usted no va a tener divisiones es poniendo los ojos en Jesús. Hebreos 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El resto del versículo se lo saben, y si no, apréndaselo. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Santo, te damos gracias por este día, por la forma en la cual obras en nuestro corazón. Quisiera yo rogarte, Señor, que este texto que hemos visto, estos 7 versículos, que son tan tristes, Señor, porque habla de divisiones, de contiendas, de inmadurez, que no sea parte de nosotros. Te ruego, Señor, que yo no sea obstáculo para que tu iglesia crezca y que todos puedan ser edificados. De igual forma te pido por aquellos hermanos que están, que tú me estás permitiendo poder liderarles, que puedan ser sabios y maduros en tu conocimiento. Y Señor, desde ya te pedimos que nos des sabiduría para distinguir a aquellos que causan divisiones, como decía Tito. Y si después de una otra advertencia no cambian, entonces quizás va a ser lamentable, pero exponerlos e incluso no permitir que afecten a tu iglesia. Permítenos, Señor, seguir madurando, seguir creciendo y que todos lleguemos a esta unidad. Somos pocos, Señor, pero qué lindo va a ser, y yo sé que es parte de esta iglesia, que sigamos fortaleciéndonos, que sigamos preocupándonos los unos por los otros, que sigamos avanzando en el conocimiento tuyo. Y, Señor, que los problemas solamente sean una fuente para acercarnos y que juntos, tomados de tu mano, podamos solucionar todo esto. Si hay alguien que merece la honra y gloria, eres tú. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Les invito a que inclinen sus rostros y también les voy a invitar a que pasen a depositarlas aquí al frente. Padre, oramos por estas ofrendas. Derrama bendición en tu pueblo. Hay trabajos, negocios, escuelas, necesidades, proyectos, planes. Todo sea bajo tu voluntad. Gracias porque has prometido derramar abundantes bendiciones espirituales y materiales conforme a tus riquezas en gloria. Sea tu bendición en cada uno de nosotros. Gracias porque hasta ahora has prosperado nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esperamos ver caras felices al venir a depositar sus ofrendas, hermanos.
decir amén? Cantamos que Dios multiplica lo que tú has dado. Y ciertamente es una realidad, porque podemos concluir a veces quincenas, semanas o mensualidades, y Dios es fiel en muchos aspectos. Tomen sus lugares un minuto. Tenemos los avisos. Están cordialmente invitados para que a las 7 este viernes estemos en casa para orar unos por otros. La verdad es que pues trabajemos unos con otros para sumarnos, es una de las oraciones y de los motivos que tenemos, orar unos por otros. Cuán importante es que tengamos como iglesia una vida de oración. Hay tantas necesidades, ¿verdad? Y muchas veces englobamos con una palabra todas las necesidades, y hoy ya llevo actualizada la lista 1, 2, casi no actualizamos, dejamos un poco las que llevan tiempo, consideramos. La lista 3 es la que es más dinámica, y también les invito a que de repente hacen solicitudes y luego ya no sabemos qué está pasando, ¿no? Pero pues oremos por cada una de las necesidades, lleven invitados por favor, oremos también para que el tiempo no sea un factor que nos impida asistir a orar unos por otros. Y también los avisos, continuamos con el día lunes, es reunión de varones, también ya se nos hará saber en qué punto, porque yo creo que también tenemos que ver alternativas, veníamos platicando en el camino, ¿no? Este tiempo de lluvias nos da mucha inseguridad, tanto para llegar como para estar aquí, pero bueno, ya será un tema que quizás se vea el próximo sábado. Tenemos la reunión de ministerios a las 5 en casa, por favor asistan para que no haya problema, ya están enlistados, ya están convocados, y bueno, les invitamos a también que lleven ya, si hay alguna información, la lleven, no al momento estemos ahí, ¿y qué pidieron? No, ya todo resumido para que sea una reunión dinámica y prontamente podamos regresar a nuestros hogares. ¿Les parece bien? Muy bien, pues vamos a orar, vamos a estar en pie y pues damos gracias a Dios porque ha cedido la tormenta, ¿verdad? Dios es fiel. Padre de bondad, Cristo de misericordia, hemos oído tu palabra. Permite que sigamos edificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, para que con la intervención de tu Espíritu Santo seamos portadores y partícipes de la unidad en tu pueblo. Sabemos que el enemigo, Señor, no descansa, pero también nosotros estamos claros que eres nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu pueblo, tus hijos, tus siervos. Gracias por tu presencia. Derrama bendición en cada familia aquí representada, atiende a nuestras necesidades y permite, Padre, que nuestro regreso sea bajo tu cuidado, así como llegamos en medio de lluvia, que ahorita cese un poco la altura del agua y podamos regresar con bien. Bendice lo que resta de esta semana, ponemos las actividades de tu iglesia bajo tu dirección. Oramos con gratitud y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.